que sea otro proyecto. Vamos a seguir con los ciclos. Voy a poner bucles, que es como otro nombre que se le conoce a los ciclos for, while. Y vamos a comenzar creando un archivo para calcular la tabla de algún número. La tabla me refiero al 2x2, 2x3, utilizando los ciclos, ¿no? Los bucles. Entonces creemos nuestro primer main.c y creemos la estructura, ¿no? stdio in main y el retorno. Y ya que hagamos como la primera tabla, la del 2 por así decirlo, del 1 al 10, hacemos para que nos muestre las tablas del 2 hasta la del 9 o hasta la del 10 o hasta la que queramos que nos muestre, ¿no? Entonces creamos nuestra base, definimos nuestra base, me refiero a cuál es la tabla que vamos a calcular, la del 2. Entonces hay que multiplicar 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 hasta el 10, ¿no? Entonces es una secuencia repetitiva, pues va a ir un for, desde el 0 lo podemos poner hasta que llegue hasta el 10. Y cada vez que entre el for vamos a estar haciendo la operación de multiplicar la base por el valor del contador y de hecho hasta mostramos el 2, la x por lo que se va a multiplicar y el resultado. ¿Vale? Entonces for in i va a comenzar en 0 y va a iterar hasta que sea menor o igual a 10. Y va a incrementarse de 1 en 1. Entonces vamos a mostrar printf la base, que es un entero, por la x va a ser el por el contador, que es otro entero. Y vamos a ponerle un salto de línea. Entonces, de hecho, sería como el 2 por el 0, 2 por 1 es igual a un resultado, un por ciento y otro entero. Entonces, este primer por ciento va a ser para la base, este segundo por ciento ahí es para el contador que va incrementando del 0 al 10 y el otro es para el resultado de la base por el contador. Entonces ahí mismo podemos poner todo. Entonces la base, la i y la multiplicación de la base por el contador. Yo creo que esto ya todo. Voy a compilar y correr. Ya está el resultado de la tabla, ¿no?
dudas o preguntas a seguir con esto por sencillo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que nos muestre tanto la tabla del 2, del 3 hasta la del 10. Pues ya sabemos que esta es como nuestra base, y si modificamos la base, pues ya podemos tener la del 3, la del 4, entonces necesitamos otro for que vaya modificando la base. Entonces vamos a tener, o se le llama tener ciclos anidados, un for dentro de otro for. Entonces ese for que nos muestra la tabla o calcula la tabla de un número va a estar contenido en otro for externo. Es decir, todo esto que sabemos que es para mostrar una tabla, si lo ponemos entre llaves, va a ser otro for. Y de hecho ya las puse, lo seleccioné y las llaves lo pone ahí dentro. Lo ajusto para que quede algo así. Este es el for. Y dentro va a haber otro for. Con in. Y esta va a ser, aquí va a estar la base. La base va a comenzar en 1. Y mientras la base sea menor al 10, o sea, hasta la tabla del 10, vamos a incrementar la base. La base ya no la necesitamos aquí. Entonces, el primer for, que es el más externo, es el que va a ir incrementando la base. Entonces, cada vez que entre, este calcula las 10, no, son 11, empieza desde el 0, la tabla del 0 al 10, y después otra vez la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4. Entonces lo voy a volver a compilar. Y ahí tenemos el resultado de la tabla del 1 hasta el 10. Si queremos todavía más, podemos decirle calcúlame hasta la tabla 20. Entonces se iría a repetir 20 veces. Hasta la tabla del 20. Pasando por las anteriores. Comenzando desde la base 1. O podríamos reducirlo desde la base 5, de la base 15 hasta la base 20. Compilamos. Ahí tenemos únicamente desde el 15, la tabla del 16, la tabla del 17, 18, 19 y 20. Gracias.
duda o pregunta con este para hacer otro ejercicio. Vamos a hacer el main 2. Main 2.0. Igual creamos la misma estructura. Main. Entonces, lo que vamos a hacer es imprimir un triángulo con el símbolo estrella o con el asterisco. La idea del triángulo es algo así. Eso que está ahí en las líneas entre la 8 y la 12 son comentarios que ya lo habíamos visto, que es código o descripciones o cualquier otra cosa que no se compila, que es simplemente como para dejar anotaciones en el código, ¿no? Entonces, el triángulo me refiero a imprimir algo así en pantalla. ¿Okay? Entonces, en el pico están solamente un asterisco, después imprimen 2, después 3, así hasta la cantidad que queramos de, pues de líneas, por así decirlo, ¿no? En este caso, pues o el triángulo está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, por 6 filas. Y por cada fila que incrementa, o que pasa a la siguiente o al siguiente enter, le agrega un nuevo asterisco, ¿no? Un nuevo símbolo. Entonces, pues podemos hacer primero, diciendo paso por paso, que primero nos impriman las 6 filas. Y ya que tengamos las 6 filas, hacemos para que nos vaya imprimiendo mayor cantidad de operaciones. Que es muy parecido a lo de las tablas, pero en vez de hacer una operación, pues vamos a imprimir más cosas, ¿no? Entonces, primero un for que va a ser para las filas. Entonces, voy a poner igual fila. Mientras la fila sea menor o igual, quedamos que son 6. La fila va a ir incrementando. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Con un puts podemos imprimir el símbolo de estrella o el asterisco. Si lo compilo para ir viendo cómo se va construyendo, este es el main 2. Ahí tenemos como 6 filas, en cada fila hay un símbolo de estrella. Pues lo que sigue es, cada vez que imprimamos una nueva línea, agregarle una más a la anterior. Un símbolo más a la anterior. Entonces, si me regreso al ejemplo, lo que queremos que se imprima, pues damos que el incremento es constante. Aquí se imprime una vez, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Después del for, del 1 al 6, ya podemos ir haciendo. Primero imprima 1, después imprimir 2 y se va a ciclar hasta llegar al 6, ¿no? Entonces, dentro de ese for, vamos a meter otro for, que es el que va a encargarse de imprimir cada símbolo y va a empezar en 1. Entonces, mientras sea menor o igual, creo que a 6 lo pusimos. Y más. Y con un printf va a imprimir
el símbolo, ¿no? Buenos días. Si lo probamos, pues todavía creo que no va a funcionar bien. Pues imprime todas las filas, así todos los símbolos estén en la misma línea. Y lo que tenemos que hacer es, ya que termine de imprimir la cantidad de símbolos fuera del for, tenemos que dar un salto de línea para que pase a la siguiente línea. Pues fuera del for, vamos a imprimir el diagonal n. Si lo vuelvo a correr, todavía no debería de mostrarse, todavía falta agregarle porque me está mostrando siempre las 6, pero ya me está mostrando más símbolos. Si analizamos un poco más el for, vemos que este siempre me imprime 6. Siempre que entra, me imprime 6. Por eso cada vez que entra a imprimir una fila, me imprime 6, pues tengo que ir acortando este for. Al inicio, cuando entra, solamente tengo que imprimir un símbolo. Después, ya que hace un salto de línea, tengo que imprimir el tope, lo tengo que limitar a mi fila, la fila en la que estoy. Entonces aquí voy a corregir algo. La fila va a empezar en 1 para que cuando entre el for anidado, el que está dentro, llegue hasta el número de fila. Entonces al correrlo por primera vez, la fila es 1, le vamos a mostrar en la fila solamente el foto va a iterar una sola vez. Este aquí debería iterar una vez. Va a pasar a la siguiente, segunda fila, empieza el contador en 1 y fila va de 2, va a entrar 2 veces. Entonces va a ir incrementando. Entonces estamos ahí ya controlando el tope o el límite de un for de manera como más dinámica. No lo estamos dejando fijo. Y de manera dinámica, pues obviamente depende de otro for que está ahí, que está como el triángulo. Y así que vemos más, que esté más grande el triángulo, pues le ponemos quiero que sea el triángulo de 10 filas. Y ahí va creciendo. ¿No? Pruébenlo.
dudas o preguntas para que lo completen. La idea ahora es que sea este tipo de triángulo. Entonces completar la otra parte, que si observan va a ir incrementando la cantidad pues, de símbolos de asterisco. Inténtenlo hacer 10 minutos y luego ya tenemos como la base, que es eso, que lo que hace es ir generando los símbolos. Ahora es lo mismo, pero para que los vayan incrementando. Bueno. Ese for así lo pueden dejar. Hay que crear otro for que lo que haga es la inversa, por así decirlo. Que me toque. Yo lo tengo entre diagonal asterisco y hace diagonal asterisco al final de los. ¿Quieres borrarlo o mete eso ya? Sí, porque no está nada de aquí abre sí, porque te falta completar los primeros for, comienzan el primer for está bien, el segundo es el que le faltan en el top. Para llegar hasta la primera igual a
Lo voy a realizar así como paso por paso. Yo sé que esta parte o este for anidado, si lo duplico acá, para empezar a probar, me va a generar otro triángulo, ¿no? Ya se ve como un arbolito de Navidad, ¿no? Total, la idea, este es el segundo for, es que este último esté aquí el inicio, ¿no? Al inverso. Entonces lo que voy a hacer es invertir el primer for, que en vez de que comience en 1, comience en 10, y que en vez de que vaya incrementando, vaya decrementando y se repita mientras sea mayor o igual a 1. Entonces va a imprimir o va a entrar, se va a repetir la misma cantidad de veces, solamente que el tope ahora cambia. Al entrar primero al for, va a iterar 10 veces y va a ir decrementando después 9 y así hasta llegar a 1. Entonces, si lo vuelvo a correr, ahí está el cálculo. Pero aquí se repite un poco el mismo, entonces el tope lo voy a bajar en vez de que sea 9, que sea 10, que sea 9, para que en el siguiente comience con 1 menos. Y hasta ahora sí el triángulo, nada más que aquí falta todavía imprimir 1. Entonces le voy a poner mayor o igual a 1 para que llegue al 1. Lo vuelvo a correr. Ahora sí ya está más completo el cálculo, ¿no? ¿Cuál le voy a cambiar? Se lo voy a dejar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas?
Vamos a ver otro tema que igual vamos a utilizar todavía las cosas anteriores que hemos visto, que son funciones. Vamos a empezar a crear funciones, que en este caso son rutinas o tareas que podemos reutilizar. Entonces vamos creando un main3. Main3. Creamos la estructura, el stdio y el main. El main es una función, la función principal, que todos los programas en C o C++ deben de tener, y esa función sirve de arranque para cuando compilemos y ejecutemos, es la primera función que se va a mandar llamar. ¿Okay? Pues todo hasta ahorita lo hemos hecho en el main, pero hemos utilizado funciones que ya vienen en C, como la de printf, scanf. Son funciones que ya están implementadas dentro del archivo stdio.h y que podemos utilizar o que las hemos utilizado varias veces. Y vamos a hacer tres funciones muy idénticas para calcular cosas, que son programas que hicimos, recuerdan, al inicio o los primeros días de clase. Y observando un poco la estructura de la función main, vemos que hay un tipo de dato que es las funciones pueden regresar cosas. En este caso la función main regresa un entero, pero también puede no regresar nada. Por ejemplo, vamos a hacer la función suma. La función suma sería de la siguiente manera: void, el nombre de la función, los paréntesis y las llaves, que dentro de las llaves está la implementación. Void quiere decir que la función no va a regresar nada. Void es un tipo de dato nulo, es decir, no regresa nada. Hace algo, pero no va a regresar nada. Posteriormente vamos a hacer más otras funciones que regresen algo o que reciban cosas. En los paréntesis podemos enviarle parámetros para trabajar con esos parámetros que le enviamos desde otro lado. Pero vamos comenzando por lo más simple. La función suma lo que va a hacer es pedirle al usuario dos valores, sumarlos, imprimir ahí mismo el resultado. ¿Okay? Entonces, ¿qué necesitamos? A y B, dos variables para guardar dos valores a sumar, o X y Y podría ser, ¿no? Después mostramos el mensaje printf para que escriba A, leemos A con scanf, ¿se acuerdan? %i y dónde vamos a guardar el ampersand A. Aquí va coma. De nuevo otra vez el printf para pedirle B al usuario y leer. Entonces definimos las entradas, capturamos los datos y hacemos la operación. Pues aquí mismo, printf, la suma es %i en diagonal N. ¿Cuál es la suma? Pues A más B. Si compilamos y corremos el archivo, pues no va a pasar nada, porque en el main está vacío, el main no ejecuta nada. ¿Va? Entonces lo que vamos a hacer es desde el main invocar la función suma. Entonces en el main invocamos la función suma. Y así compilamos y probamos. Aquí dan, el 5, B que sea 2, y la suma es 100. ¿Okay? Vamos con otra función muy idéntica como para seguir practicando,
que sea la resta. Entonces, esto es lo mismo. Podemos seleccionar, pegarlo antes del main y que este sea la resta. Entonces, declaramos A y B, pedimos A y B, cambiamos el mensaje para que diga la resta es A menos B. Entonces hacemos resta, suma, resta y multiplicación y división, como para tener 4 funciones. Y ahorita hacemos más cosas con eso. Entonces, siguiendo esa misma estructura de copiar y pegar, ahora creamos el multiplicar o la función multiplicar. Pedimos A y B. Ya la multiplicación es A por B. Por último, la división. La función división. La división es A sobre B. Nada más que en la división pues nos puede dar un número flotante, o sea, con decimales. Entonces, en vez de que sea int, en la división le ponemos float y nos scanf, le ponemos el %f en el resultado para que nos imprima el flotante. Si recuerdan que le poníamos para que nos imprimieran los decimales, punto 2, ¿no? Punto 2, punto 3, punto 4, los decimales que quisiéramos, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos 4 funciones aritméticas, si lo vemos de esa manera, donde tenemos o le pedimos al usuario valores, ¿no? Para probarlas, pues las podemos invocar desde el main, una por una. Tenemos la suma, la resta, multiplicación, multiplicar y división. Entonces se va a ejecutar una por una secuencialmente. Primero nos va a pedir o va a entrar a la función suma y nos va a pedir los datos, luego la resta, multiplicar y división. Lo voy a compilar, lo voy a correr para ver si todo está correcto. Esta, ¿no? Cada operación. Pruébenlo y ahorita vamos haciendo todavía más cosas con estas funciones. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Línea 21? Ah, ok. ¿Es todo hasta arriba o más abajo?
aquí en donde hay pues no estoy llamando ninguna función, ¿no? Entonces, en el main, yo las puse suma, resta, multiplicación y división. Las voy llamando, se le llama llamar cada función. Entonces en el main, llamo las cuatro. Hay que tener en cuenta que antes de utilizar una función hay que crearla, es decir, que antes del main estén implementadas. Ahorita vamos a hacer algo para mostrarles esa parte, otra manera de cómo crear las funciones. Ahí como está la tanto suma, resta, multiplicar y división, están declaradas e implementadas antes. Si nosotros voy a copiar todas las funciones desde suma hasta la de división, o sea, si las selecciono y las corto, las quito de ahí y las pego, por ejemplo, después del main, están declaradas e implementadas ahí. Pero como están después del main, el main no la reconoce. De hecho, si compilo, me dice que no existe. Si quisiéramos utilizar esa técnica, por ejemplo, lo primero es declararlas al inicio. Esa es una técnica de declarar funciones. Si las declaramos después e implementamos, hay que declarar cada una de la siguiente manera. Así como en el puro nombre, y al final o después del main deben de estar implementadas. Sin quitarle más espacio. Deben de estar implementadas, que fue lo que hice. Entonces, si lo vuelvo a compilar, ya no me da el error de que no están declaradas. Esa es como la otra manera de crear funciones. Aunque para mí se me hace como que escribir más código de esta manera, pero un poco más limpio, porque si tengo pocas funciones, las puedo observar lo que hay aquí de utilizar. Las puedo ver. Pero lo que vamos a hacer es mover esas funciones a otro archivo para dejar el main como más limpio. Entonces me voy a regresar a como estábamos, con control Z me voy regresando para que quede así y voy a crear otro archivo que se va a llamar funciones.h. Así como se llama stdio.h, en los .h es donde hay implementación de funciones. Entonces ahí únicamente voy a importar el stdio.h porque ahí están incluidos el scanf y el print y ahí voy a pegar todas mis funciones. Entonces ese archivo o ese encabezado o esa librería o esa biblioteca, también se le conoce con ese concepto, los .h, están únicamente implementadas mis funciones, ¿no? Y ahorita las vamos a mandar llamar desde otro archivo. Entonces desde el main vamos a incluir el archivo funciones.h. Entonces al incluirlas es como si estuvieran aquí copiadas previamente. Lo que va a hacer es jalar todo lo que hay en funciones.h para utilizar estas funciones que están en el archivo. ¿Okay? Lo voy a compilar para ver si no hay ningún error. No hay ningún error. Y la única diferencia, si ven en el include del stdio, está entre mayor y menor que. Eso quiere decir que esa librería o ese .h o esta biblioteca viene incluida en el lenguaje.
cuando está entre comillas, una librería es una librería creada por alguien externo, por un programador externo, es decir, que no viene como parte del lenguaje. Entonces es como podemos diferenciar que no hay ningún problema, le podríamos poner sin ningún problema entre mayor y menor. ¿Okay? Pero si lo vemos a primera vista, podemos decir, se está incluyendo dos librerías del lenguaje C, cuando en realidad solamente es uno, ¿no? La de exterior, y hay otra función que es creada por alguien externo, por nosotros mismos. ¿Okay? Dudas, preguntas hasta aquí con las funciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un menú repetitivo donde haya un switch, donde haya un ciclo, para ir llamando cada una de estas funciones. Entonces, si recuerdan, vamos creando un menú con cada función o con cada entrada. Entonces, put S, la primera opción es para la suma. Y podemos repetir cada uno de esos con Alt Shift y cambiando cada opción, ¿no? Entonces la opción 2 va a ser para llamar resta. La opción 3 es para multiplicar. La opción 4 va a ser para dividir. Y la opción 0 va a ser para salir del menú porque se va a estar repitiendo. Con un ciclo vamos a repetir hasta que salgamos del programa. ¿Okay? Voy a quitar lo que está acá. Por ahora no lo necesito. Y solamente para ir probando de paso a paso. Entonces voy a compilar para que me muestre únicamente el menú de opciones. ¿Okay? Entonces me muestra el menú y termina la ejecución porque no está repetitivo. Entonces lo que necesitamos es una variable para guardar la opción, ¿no? Y vamos a repetir el menú. ¿Recuerdan qué ciclos hemos visto? ¿Cuál fue el primero que vimos? ¿Cuál bucle? Vimos el while, podemos repetir. Y todavía estamos trabajando con el for. Vamos a ver otro tercer ciclo que contiene C, que es muy parecido al while, que se llama do while. Entonces do while. Entonces mientras la opción sea diferente de 0, se va a estar repitiendo. ¿Qué se va a repetir? Pues el menú por ahora. Pues voy a mover esa sección, creo que con Alt y la tecla hacia arriba se mueve el código seleccionado. ¿Cuál es la diferencia entre el while? El do while siempre va a entrar una vez. Y el while, mientras se cumpla, si recuerdan la condición, va a entrar. Entonces el do while siempre va a entrar una vez, ¿no? Entonces mostramos el menú y después escaneamos o leemos la opción con %i, leemos la opción. Entonces, si el usuario escribe entre el 1 y el 4, ¿se cumple esta condición? Sí, se vuelve a repetir. Porque hasta que el usuario escriba 0, hasta ahí termina la ejecución del ciclo. ¿Cuáles son diferentes de 0? El 1, 2, 3 y el 4. Lo voy a correr para ir probando. Ahí está mi menú. Está esperando la opción. Si escribo la opción 1, se repite el menú.
Escribo la opción 2 también porque son diferentes de 0. Cuando escriba 0, 0 no es diferente de 0 y termina el loop o el ciclo y termina el programa. ¿Qué sigue? Pues con un switch entrar en cada una de las funciones. Entonces, después de leer la opción, vamos a crear un switch para validar cada opción. Entonces, case 1 es para la suma, pues vamos a invocar suma y aquí mismo le ponemos el break, en una misma línea. Luego el caso 2 es resta, ponemos el break. Caso 3, le doy enter aquí, multiplicar y el break. Caso 4 es para la división y el break. Caso 0 no existe, vamos a escribir adiós porque va a terminar el menú. El default, vamos a imprimir, no existe la opción. De hecho aquí también va un break. Y el default no lo llevo porque es la última opción. Lo voy a hacer más pequeño como ver cómo quedaría. El código. Voy a ejecutar, voy a compilar. Suma 6 y el 2, la suma es 8. Se volvió a regresar. No voy a probar la resta. 5 y 2, me da 3. Multiplicar 3 por 5, 15. Opción 4, dividir 8 entre 2. El resultado es 2. Voy a elegir la opción 5 que no existe. Me dice la opción no existe. Y salgo. Le diré adiós y termina la ejecución. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Sí. Lo incluyes así como hasta aquí el include, el nombre del archivo, pero el archivo debe estar en la misma carpeta. Ok. ¿Pero te da error en algo? A veces cuando no existe aparece ahí como sombreado encima de un rojo. Y no me sacan este, no tenemos un proyecto en net, necesitar un proyecto y dentro del proyecto crear pues dale un país, a ver, y el project, no tiene sistema,
¿Incluiste ese pedido? Ahí es donde viene la suscripción. ¿Más dudas, preguntas? De tarea les voy a dejar dos ejercicios. Uno muy parecido a este. Si recuerdan, ustedes hicieron para calcular la del triángulo, del cuadrado y del círculo. Los van a hacer utilizando como esta idea, haciendo un menú repetitivo. Y cada uno de los cálculos pues, van a ser funciones. Primero crean sus funciones. Sus funciones como lo hicimos en un punto H. Y lo pueden haciendo como lo fue haciendo yo en el main, las voy haciendo y las voy probando desde ahí. Ya que funcionen, las paso a un punto H. Ya que tenga el punto H, pues ya voy construyendo el menú, pues no se olviden de importar o de incluir el archivo. ¿Okay? Y lo que hacen es un menú para llamar, de hecho, les dejé hacer como un menú, no me acuerdo si es repetitivo o no, para llamar cada una de esas. De hecho, ya tienen como esa parte. Simplemente armar, ahora por medio de funciones, que es un menú repetitivo, que incluye un switch para ir llamando cada función. ¿Okay? Esa es su primera actividad. La segunda es como hicimos el triángulo, como hicimos este triángulo, pero ahora va a ser un triángulo diferente. El triángulo que van a tener que hacer es algo así. Aquí van dos. Sí, con tres. Ese triángulo quiero que dibujen, por así decirlo. ¿Okay? Igualmente se hace con dos for, pero si observan,
en vez de imprimir los triángulos, se imprimen espacios y o imprimiendo una serie. Aquí lo más seguro, aquí hay tres espacios, dos y el espacio, y aquí está como el triángulo que se ve como imprimiendo, invisible, por así decirlo, aunque son espacios. ¿Okay? Entonces, esa va a ser la otra tarea dentro de esta actividad. Dibujar ese triángulo y crear un menú con sus funciones de las áreas, pero con funciones. ¿Va? A la siguiente semana va a ser el primer examen parcial y está dividido en dos partes. Una parte teórica, que es un Google Forms, un formulario, donde ustedes van a responder con opción múltiple. Y la otra parte es un pequeño proyecto que yo les voy a dejar, un ejercicio donde van a tener que construirlo con esos requerimientos que yo les vaya a decir. Entonces, hagan un menú donde calculen o le pidan al usuario ciertas cosas y hagan ciertas cosas, ¿no? Utiliza un while, utiliza condiciones o crea las funciones. Ahí va a venir la descripción de lo que va a ser ese mini proyecto. ¿Okay? Entonces, el examen consta de esas dos cosas, el teórico y el práctico. ¿Okay? Para el teórico, con 20 minutos tienen para resolverlo. Con el práctico, les voy a dar varios días para realizar. Ya les he hecho la entrega, no se entrega ese mismo día, si lo terminan, está bien, pero tienen ciertos días para terminar ese examen práctico. ¿Okay? En 2 sábados, lo más seguro es que aquí ya esté cerrado, porque un día antes se empiezan a cerrar los salones y les empiezan como a clausurar, les ponen etiquetas para cerrar porque se cierra la universidad. Pues puede ser que no haya clases. ¿Okay? Entonces yo les aviso días antes cómo va a estar, porque a nosotros nos avisan qué días van a empezar a cerrar los salones. ¿Okay? Entonces lo más seguro es que ya no los vea hasta regresando de vacaciones. El examen es virtual, o sea, en su casa lo pueden hacer y ahí lo van a seguir haciendo a la parte práctica. Entonces, va a venir para acá. ¿Okay? ¿Dudas con lo que van a hacer las próximas semanas? Sí, el sábado es el examen. Teórico, en 20 minutos lo hacen y es la fecha libre. El práctico van a tener varios días, yo les voy a decir cuántos días, cuál es la fecha de entrega. ¿Okay? Porque todavía no sé qué les voy a dejar hacer para hacer examen, un mini proyecto práctico, por así decirlo, que es programar. ¿Verdad? Dudas, preguntas. Entonces, tentativamente en 15 días no nos vayamos a ver, por eso que les digo, no va a haber clase. ¿Vale? ¿Duda? Va.